el Papa Francisco recupera la estabilidad tras las 2 crisis respiratorias de lunes. De diferentes partes del mundo llegan al Hospital Gemelli para rezar y estar cerca del Papa. El presidente de Ucrania pide a su homólogo estadounidense Donald Trump retomar las conversaciones para la paz con Rusia. El Vaticano ordena expulsar del Opus Dei a profesor español sentenciado por abuso sexual. El docente sancionado en el llamado caso Gaztelueta reivindica su inocencia y considera apelar. A vísperas de iniciar la Cuaresma, tiempo de oración y penitencia, le presentamos el podcast ¿Qué haría Jesús?, con meditaciones del Evangelio para este tiempo litúrgico producido por sacerdotes legionarios de Cristo. Hola amigos, hola Edwin, gusto estar contigo. Como siempre también contigo, Natalie, y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con lo último de la información sobre la salud del Papa Francisco. El estado clínico del Santo Padre se ha mantenido estable hoy. No presentó episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmos. Estas son las noticias que vienen del Vaticano. La sala de prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa se ha mantenido sin fiebre, vigilante y coopera con la terapia. Esta mañana se sometió a oxigenoterapia de alto flujo y la fisioterapia respiratoria. Por la noche reanudó la terapia con ventilación mecánica no invasiva que durará hasta el día miércoles 5 por la mañana. Este es el mismo tratamiento que recibió tras la crisis respiratoria del pasado lunes. Por ahora los médicos reservan el pronóstico. El Vaticano informa que el pontífice alternó la oración con el reposo este día y que también recibió la Eucaristía. Este es el día número 19 de internamiento en el hospital. Esta tarde, el rosario en la Plaza de San Pedro por su salud ha sido dirigido por el cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Comienzan los ejercicios espirituales en el Vaticano para preparar el inicio de la Cuaresma. Todos los años el Papa participa de estos ejercicios. Este año, por su hospitalización, no va a poder estar. Se realizarán del 9 al 14 de marzo y los dirigirá el padre Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontificia. La celebración de este miércoles de ceniza estará a cargo del cardenal Angelo de Donatis, penitenciario mayor, quien reemplazará al Papa Francisco. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Fuera del Hospital Gemelli, la gente se reúne para rezar por el Papa Francisco. Veamos. Conociendo la situación del Santo Padre durante las últimas 2 semanas, hemos sufrido junto con él, porque él es la cabeza de la Iglesia. La gente de todo el mundo ha estado rezando por él, y nosotros particularmente, la gente aquí en Roma, especialmente sacerdotes, religiosos y laicos, y todas las personas de buena voluntad han estado rezando por su pronta recuperación. De manera especial, particularmente hoy, sacerdotes y religiosos, laicos de la India, especialmente aquellos que hablan el idioma tamil, han venido aquí a Gemelli para pasar unos minutos de oración por la buena salud del Santo Padre y por todos aquellos que están luchando con la salud aquí en el Hospital Gemelli. Santa Maria, Madre di Dio. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra Adesso perché noi vogliamo che il Papa... En este momento queremos que el Papa regrese, que continúe con su trabajo. Es una persona que hizo una revolución en la Iglesia, por lo que queremos que continúe haciendo cambios en la Iglesia y en el mundo. Ancora un po' di tempo di... Papa Francesco ci è sempre stato vicino sia... El Papa Francisco siempre ha estado cerca de nosotros como pastor, pero también en su humanidad, atento a los dolores de la gente. Nos ha ayudado como iglesia a tener una atención y una apertura nuevas hacia el mundo de hoy y hacia la gente con sus pobrezas y sus fatigas. Sobre la salud del Papa también escuchemos al arzobispo director de la Academia Pontificia para la Vida. Quiero subrayar un lado de las cosas que pocos tienen en consideración. Hoy el Papa nos está dando una extraordinaria enseñanza sobre la fragilidad. Hoy el Papa, no a través de palabras, sino con su cuerpo, nos está recordando a todos, nosotros, los ancianos para empezar, que todos somos frágiles y por lo tanto necesitamos cuidarnos unos a otros. Solo desearía que el Papa Francisco pudiera volver pronto para hacer oír su voz también en público, porque necesitamos hombres como él, que sean realmente universales y no solo unilaterales.
Y sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, por cuyo fin el Papa Francisco reza tanto, le contamos que el presidente de Ucrania anunció que se pone a disposición del liderazgo del presidente Donald Trump para lograr una paz duradera. Así lo estableció este martes el mismo Volodymyr Zelensky en su cuenta de X. Asimismo señala que Ucrania está lista para llegar a la mesa de negociaciones lo antes posible. Zelensky también agradeció el apoyo de Estados Unidos y expresó estar dispuesto a firmar el convenio sobre la explotación de minerales en tierras raras en cualquier momento. Es preciso indicar que este sorpresivo anuncio del presidente ucraniano lo hace luego de que el gobierno de Trump decidiera suspender su apoyo militar a Ucrania. Hasta el cierre de este noticiero no hay reacciones del gobierno de Estados Unidos. Veamos cómo estaba el ambiente antes de este mensaje. Este es el monumento a los soldados ucranianos caídos en la Plaza de la Independencia de Kiev. Hasta aquí llegaron este martes varios ciudadanos luego de que la administración Trump decidió suspender la ayuda militar a Ucrania. Creo que si los estadounidenses se preocuparan por la población, por la gente de Ucrania, por la población civil, por la gente que vive en esta ciudad, no dejarían de proporcionar ayuda en forma de misiles antiaéreos, sistemas de defensa antiaérea, etc. Si cierran todo esto, demuestran que no les interesa a la gente. Tengo esperanza de que Trump perdone. Espero que sea una medida temporal, que todo vaya bien. Espero que podamos hacerlo sin Trump. No es verdad que no podamos hacer nada, como ha dicho él, que solo podamos aguantar 2 semanas y ya está, pero no. Pero realmente necesitamos esta ayuda. Espero que como tiene un humor tan cambiante, que otra idea vendrá a él y entenderá de qué lado debe estar. Associated Press señala que el presidente Trump busca presionar al presidente ucraniano para que establezca conversaciones de paz con Rusia. Mientras tanto, el gobierno ucraniano trata de crear alianzas con socios europeos. En su cuenta de la red social X, Zelensky resaltó los esfuerzos de Alemania por restablecer la seguridad europea y proteger vidas en su país. Horas antes publicó un video en el que pide garantías para una paz justa. El escenario de referencia es mantener posiciones y crear condiciones para una diplomacia adecuada, para el final lo antes posible de esta guerra con una paz decente. Necesitamos paz, paz real y justa, no una guerra interminable. Tras la noticia de la suspensión de ayuda americana, la Comisión Europea reafirmó el compromiso europeo con la ayuda militar a Ucrania. Corea del Sur manifestó que continuará apoyando a los ucranianos y Australia señaló planes de enviar fuerzas de paz. Por su parte, el Kremlin indicó que la suspensión de la ayuda militar estadounidense podría empujar al gobierno ucraniano hacia un proceso de paz. En este contexto de incertidumbre geopolítica, los obispos de la Unión Europea expresaron su apoyo a Ucrania. Manifiestan que la lucha de este país por la paz también será decisiva para el destino de Europa y del mundo. Y en España, el Vaticano ordena expulsar del Opus Dei a profesor español sentenciado por abuso sexual. El docente sancionado en el caso llamado Gaztelueta reivindica su inocencia y considera apelar. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos da los detalles. El delegado juez del caso Gaztelueta, Monseñor José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín, ha comunicado al profesor José María Martínez una sentencia condenatoria que implica su salida del Opus Dei. El caso Gaztelueta, conocido también como caso Quatre Casas, hace referencia a la denuncia interpuesta contra este profesor del colegio Gaztelueta, una obra corporativa del Opus Dei, por abusos sexuales contra el alumno Juan Quatre Casas entre los años 2008 y 2010. El caso fue investigado canónicamente en primer lugar y Martínez salió exonerado en octubre de 2015. La justicia española lo condenó finalmente a 2 años de cárcel tras un largo proceso que se extendió entre junio de 2015 y noviembre de 2020. En junio de 2022, Juan Quatre Casas conoció al Papa Francisco en la grabación del programa Amén Francisco Responde, emitido a inicios de 2023. Entonces el pontífice decidió reabrir el caso y nombró como delegado juez a Monseñor Satué. Según ha relatado Martínez en su blog, este lunes le fue notificada la sentencia firmada el día 17 de diciembre, con una nota en la que se asegura que no se pudo realizar antes la comunicación, dado que el obispo no pudo liberarse de otras obligaciones no delegables e inaplazables. El profesor también subraya el hecho de que Monseñor Satué haya comunicado la sentencia el día en que estaba convocado ante un juez en Pamplona para defenderse de la demanda presentada por Martínez por vulneración del derecho al honor.
El profesor anuncia que valora recurrir la decisión ante la asignatura apostólica, única instancia judicial vaticana que, a su entender, puede parar este despropósito. Por otro lado, ha reiterado su inocencia y ha insistido en denunciar las que considera irregularidades del proceso canónico: ser juzgado 2 veces por el mismo delito, haber aplicado una legislación aprobada con posterioridad a los supuestos hechos, o que Monseñor Satué le instara a declararse culpable en su primera comunicación. Todo el proceso ha resultado una vergonzante pantomima. Nunca ha existido la más mínima posibilidad de defenderme, resume el profesor, quien ya ha escrito con gran pena una carta en la que solicita su salida de la institución fundada por San José María Escrivá. Prefiero marcharme antes de que ser un problema, proclama, al tiempo que agradece el apoyo recibido por muchas personas del Opus Dei que defienden su inocencia. También subraya su adhesión a la prelatura. En mi conciencia, la obra será siempre mi familia espiritual, afirma. San José María decía que en la Iglesia nunca nos puede venir nada malo. Mi caso parece indicar lo contrario, pero no es así. También del fundador del Opus Dei aprendí que de los grandes males Dios saca grandes bienes. Seguro que en esta ocasión también sucederá, concluye. Fuentes cercanas al caso consultadas por Prensa detallan que tienen un plazo de 60 días a contar desde este lunes para poder recurrir la sentencia ante el Tribunal de la Asignatura Apostólica. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Por otro lado, los obispos de Latinoamérica agradecen a sus pares de Estados Unidos por su apoyo a los migrantes en solidaridad ante la política migratoria del presidente Trump. En una carta, el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe expresa que la gente sale de sus territorios desplazados por la violencia y la falta de oportunidades, y que Estados Unidos es uno de los lugares que muchos eligen para alcanzar un desarrollo que los gobiernos no han sabido garantizar. Los obispos latinoamericanos reafirman su compromiso para trabajar juntos por los que se quedan como por los que migran. Ahora conozcamos una familia de refugiados sirios que el Papa Francisco llevó a Italia. Rezan día y noche por la recuperación del Sumo Pontífice. Ellos son Hassan Sajeda, Nour Essa y su hijo Riad, refugiados sirios que viven en Italia hace casi una década. El Papa Francisco los llevó a Roma junto a otras 2 familias musulmanas desde los campos de refugiados en la isla griega de Lesbos. La familia fue apoyada por la comunidad San Egidio, quienes intervinieron para que el Papa los traslade. No tenían fotografías de su Siria natal. Huyeron de Damasco en el apogeo de la guerra civil con solo un cambio de ropa, pañales y leche. La noche anterior a la llegada del Papa Francisco, el 15 de abril, la comunidad entrevistó a familias del campo de refugiados y tenían el objetivo de elegir algunas para que acompañaran al Papa en el mismo avión. Entonces nos entrevistaron tarde, eran casi las 9 o 10 de la noche, y enseguida nos preguntaron si queríamos venir a Italia. Y tuvimos que hacer esta elección en solo 10 minutos, así que fue realmente un momento histórico. Después de haber pasado días difíciles en Lesbos, llegó el Papa Francisco, gracias a Dios, porque si no hubiese venido nos habríamos quedado allí estancados no sé cuánto tiempo. Para ellos, el Santo Padre es una persona muy especial. Tienen una foto enmarcada de su hijo Riad junto a él. Cuando el Papa Francisco, de 88 años, entró en su tercera semana de lucha contra la neumonía, ellos decidieron estar cerca de él en oración. Siempre rezamos por el Papa Francisco para que se mejore y se sienta mejor. Todos los días consultamos el boletín diario para ver cómo evoluciona la situación. Rezamos por él todos los días. Obviamente dejó una huella que recordamos mucho. No lo olvidamos, está en el corazón de todos los migrantes. Lo que más destaca a la familia del Papa es su amabilidad. Recuerdan que se mostró cercano a su hijo Riad cuando pasaba por el pasillo del avión para hablar con los periodistas. Hacemos una pausa y al volver, el gobierno de Israel pide el retiro de Hamás de la Franja de Gaza y entrega de rehenes para continuar la siguiente fase del cese al fuego. Además, a vísperas de iniciar la Cuaresma, tiempo de oración y penitencia, le presentamos el podcast ¿Qué haría Jesús?, con meditaciones del Evangelio para este tiempo litúrgico producido por sacerdotes legionarios de Cristo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
En Tierra Santa, Israel y Hamás hasta el momento no llegan a un acuerdo para la segunda fase para un cese al fuego definitivo e intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. De acuerdo a Associated Press, Israel pide extender la primera fase o sentarse a negociar la siguiente fase solo si se liberan más rehenes. Pero los de Hamás se oponen. El gobierno israelí, para presionar a los terroristas, cortó el ingreso de ayuda humanitaria a la franja. Los países garantes en la mesa de negociaciones, Egipto y Qatar, acusan a Israel de violar los acuerdos de alto al fuego y también el derecho internacional al usar la hambruna como un arma. Escuchemos al respecto al ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, en rueda de prensa. No tenemos un acuerdo sobre la fase 2. Exigimos la desmilitarización total de la Franja de Gaza, la salida de Hamás y la yihad islámica, y que nos entreguen a nuestros rehenes. Si están de acuerdo con eso, podremos implementarlo mañana. Solo tendremos que, entonces, discutir la proporción para los terroristas que quieren salir de nuestras cárceles. Hemos dicho que estamos dispuestos a negociar sobre la segunda fase y mientras tanto estamos dispuestos a ampliar el marco del alto el fuego temporal, pero solo tenemos una condición: nuestros rehenes. Queremos liberar a los rehenes. Si no se acuerda, no se acuerda. Okay, so this is the situation. A víspera de iniciar la Cuaresma, tiempo de penitencia, oración y conversión, le informamos sobre un podcast o contenido de audios y videos que ofrecen reflexiones diarias sobre el Evangelio que pueden ayudarlo a vivir con más interioridad estos días. Se trata del podcast ¿Qué haría Jesús?, desarrollado por New Fire, una plataforma católica de evangelización. Para darnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con el Padre Luis Núñez, uno de los realizadores del podcast. Padre Luis Núñez, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, muchísimas gracias por el espacio. Feliz de estar aquí. Padre, ¿qué los llevó a crear el podcast ¿Qué haría Jesús? Pues en realidad surgió de una conversación casual con una pareja de recién esposos. Estábamos conversando ahí en una comida y les pregunté qué herramientas tenían ellos para hacer oración, ¿no? ¿Qué utilizaban? Y entonces me dijeron que leían a lo mejor un pasaje del Evangelio, alguno que escuchaba alguna canción, etcétera. Y poco a poco sobre la conversación, ellos me propusieron: padre, ¿por qué no grabas un podcast? Y yo le decía, pero, o sea, yo todos los días hablar y qué mensaje les voy a dar y se van a enfadar muy rápido, etcétera. Y entonces, rebotando la idea, llegamos a la conclusión de que lo que podemos hacer era eso, un podcast sobre el Evangelio del día que sirviera como un refuerzo para quienes asistan a la Eucaristía ese día, por ejemplo, porque muchos van a misa entre semana a veces y entonces como que tenían un plus, ¿no? Y incluso quienes no van a la Eucaristía, pues que tengan el Evangelio de lo que va siguiendo la liturgia. Y que fuéramos 7 sacerdotes para que no hubiera como el padre del lunes, el padre del martes, sino un poco de variedad dentro de un grupo de sacerdotes que también ofrezcan como una cierta continuidad en el estilo, en el mensaje y todo. ¿Y por qué ese nombre, padre? Creo que la idea es tal cual de la vivencia del Evangelio, de imitación de Cristo, ¿no? O sea, es tratar de hacer vivible, visible la experiencia de Jesucristo en nuestra cotidianidad. Entonces, pues el nombre nos parecía como muy natural y es incluso una pregunta que se hacen mucho a veces en los grupos de adolescentes, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Padre, ¿y cómo ha sido el recibimiento de este podcast? Pues tendremos unos... siempre me confundo con los datos así más precisos, pero tendremos unos 5 años quizá, ¿no? Y al inicio fue un crecimiento muy orgánico, de boca en boca, la gente se lo iba compartiendo, lo iba comentando, y gracias a Dios ya hemos tenido cada vez mayor alcance y sin perder como la espontaneidad y la naturalidad, ¿no? La idea desde el inicio era que fuera algo sí rezado y preparado, pero al mismo tiempo, pues muy espontáneo y muy natural, ¿no? Pero sí me sorprende cada vez tener más experiencias de personas que me encuentro en la calle o que de pronto escriben por Instagram o por alguna de estas redes para decir, oye, lo escuchamos en Argentina, en Paraguay, en Colombia, en Perú, ¿no? Entonces es muy emocionante cuando uno descubre hasta dónde puede llegar esto.
Padre Núñez, a un día de iniciar la Cuaresma, ¿qué recomendaciones puede darnos para vivir este tiempo? Pues, lo primero es la toma de conciencia tal cual, saber que ya el próximo miércoles comenzamos con el miércoles de ceniza y luego no desesperarse. La liturgia es como, para mí es como la preparación más obvia, más inmediata y más sencilla, ¿no? El evangelio del día nos va acompañando en lo que la iglesia está queriendo lograr, ¿no? Entonces yo lo primero que haría. Y además de eso, siempre están como los pequeños actos de sacrificio que uno puede ofrecer en la Cuaresma, ya sabemos, las pequeñas privaciones de cosas, que no se trata tanto de que sea la privación en sí la que me alcance la gracia, pero sí predispone mi corazón y me hace entrar en la conciencia de que estoy en un tiempo como un tiempo de austeridad también, pero sobre todo como para enfocarme en lo importante, en lo espiritual, ¿no? Entonces, pues lo típico que siempre recomienda la iglesia, ¿no? Ayuno, limosna y oración. Padre Núñez, sin duda este podcast será una herramienta de gran utilidad también para ayudarnos en esta Cuaresma. ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues esa es la intención, ¿verdad? Que sirva como una herramienta y lo pueden encontrar en Spotify, buscando tal cual quería Jesús. Ya está también en YouTube, también lo están transmitiendo a través de Guadalupe Radio, una estación, ¿no?, de Los Ángeles, California, y pues creo que en otras plataformas también de podcast y así, ¿no? No sé si en la de iTunes y así, pero sé que al menos en Spotify y en YouTube, seguro que sí, y también ahora pues con Guadalupe Radio. Padre Luis Núñez, gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti por el espacio. Que Dios te bendiga. Llevamos la mirada a Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance habló en el Desayuno Nacional de Oración Católica el viernes último en Washington. Desde ahí interpretó la relación entre parte de las decisiones del gobierno de Donald Trump y los valores cristianos. Escuchemos. Quiero decir algunas palabras sobre la política de la administración Trump, porque si bien es cierto que no siempre estarán de acuerdo con todo lo que hacemos en este gobierno, me siento muy seguro de decir que, al proteger los derechos de los manifestantes pro vida, asegurar que tengamos la oportunidad de proteger los derechos de los no nacidos en primer lugar, y lo que es más importante, al proteger la libertad religiosa de todos, pero en particular de los católicos, creo que podemos decir que el presidente Trump, aunque no es católico, es un presidente increíblemente bueno para los católicos en los Estados Unidos de América. Como probablemente hayan visto públicamente, el Santo Padre, el Papa Francisco, ha criticado algunas de nuestras políticas en materia de inmigración. Mi objetivo aquí no es polemizar con él, ni con ningún otro miembro del clero, sobre quién tiene razón y quién no. Obviamente conocen mis puntos de vista, porque sirven a los mejores intereses del pueblo estadounidense. Y si el Santo Padre puede escucharnos, espero que sepa que hay miles de fieles católicos en esta sala y millones de fieles católicos en este país que están rezando por él mientras enfrenta su particular tormenta. Que Dios lo bendiga. Gracias. El Papa Francisco nos pide de manera especial en este mes de marzo rezar por las familias en crisis. Por esta intención y por él, tal como siempre pide, recemos, como todas las noches hacen, rosario en mano, cientos de personas frente a la Basílica de San Pedro. Hasta mañana. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.